Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de este capítulo. Recordemos que habíamos empezado el capítulo formulando la matemática, el desarrollo matemático de la mecánica cuántica a través de las ideas de Schrödinger, es decir, la mecánica ondulatoria. Habíamos obtenido la ecuación de Schrödinger y habíamos comenzado a resolver algunos problemas eminentemente teóricos y simples para que se viera cómo se aplicaba la mecánica cuántica en la resolución de distintos problemas teóricos, que tienen mucha similitud con los problemas prácticos que vamos a ver más adelante, pero siguen siendo por el momento abstracciones teóricas. Vamos a ver, vamos a terminar, digamos, con este capítulo, con este último video, viendo la última de estas aplicaciones, que es el oscilador armónico cuántico. Para ello vamos, antes de empezar a desarrollar o de aplicar la ecuación de Schrödinger a este problema, recordar un poco qué es lo que era un oscilador armónico clásico, descrito por la mecánica clásica, la mecánica de Newton. Un sistema mecánico cualquiera se mueve describiendo un movimiento llamado armónico simple cuando la fuerza que está actuando sobre ese cuerpo tiene esta estructura, esta característica, está representado matemáticamente por esta ecuación. Menos K, una constante, por X, que es la posición, digamos, que ocupa instantáneamente ese cuerpo. El hecho de que aparezca el signo negativo acá está indicando que esta fuerza es de tipo recuperadora elástica, es decir, siempre actúa sobre el cuerpo de manera tal que lo tiende a llevar a la posición de equilibrio, a devolverlo a la posición de equilibrio, de la cual se aleja alternativamente o cambia alternativamente cuando se está moviendo, describiendo un movimiento armónico simple. El ejemplo más sencillo, el sistema más sencillo que uno puede ver o que puede describir es el caso de un resorte de constante K, bueno, en realidad como está puesta en el libro es constante K', enganchado a un bloque de masa M, que puede moverse sobre una superficie horizontal sin fricción. En estas condiciones, la fuerza que permanentemente ejerce el resorte sobre el cuerpo es justamente, o está descrita justamente por esta fórmula. Es menos K, en este caso K' sería la constante elástica del resorte, multiplicado por X, que en este caso X no solamente marca la posición del cuerpo en un sistema de referencia arbitrariamente adoptado, sino que también está midiendo la cantidad de distancia que el resorte se comprime o se estira. Cuando sobre el sistema está actuando entonces una fuerza de este tipo, este cuerpo se va a mover a partir de una posición de equilibrio que generalmente se toma con el resorte descargado y el cuerpo quieto. Cuando yo estiro este resorte o lo comprimo, lo saco de la posición de equilibrio, en cuanto lo liberé, el cuerpo alternativamente va a moverse pasando por la posición de equilibrio desde una hasta una posición de estiramiento máximo A o una posición de compresión máxima menos A. Y como no hay fricción, el sistema se comporta idealmente, se cumple el principio de conservación de la energía y este cuerpo realiza o describe un movimiento denominado armónico simple. La variación de energía potencial que experimenta el cuerpo debido a la acción de la fuerza que está actuando sobre él es, acá lo tenemos, un medio de la constante elástica del resorte por X elevado al cuadrado. Entonces, como se ve, la representación de esta energía potencial en función de la posición es una parábola donde vemos que los valores máximos son 2 cuando cuando el cuerpo alcanza la posición A y cuando el cuerpo alcanza la posición menos A. Como no hay fricción entre la superficie y el cuerpo,
entonces se cumple en todo momento el principio de conservación de la energía. Es decir, la suma de la energía cinética y de la energía potencial del cuerpo siempre da una constante que es la energía mecánica que se conserva. Acá no está dibujada la curva correspondiente a la energía cinética, pero si lo hiciéramos, nos encontraríamos que la variación de energía cinética también es una parábola, pero con diferente concavidad respecto de la energía potencial. Entonces, la energía cinética en el punto de equilibrio, es decir, cuando el cuerpo pasa por el punto de equilibrio es máxima, pues allí en ese punto el cuerpo pasa con velocidad máxima, y cuando alcanza los extremos, donde la energía potencial se hace máxima, el cuerpo se detiene, consecuentemente la energía cinética es cero. La suma en todo punto sobre el eje X, en toda la trayectoria del movimiento del cuerpo, de la energía cinética y de la energía potencial, me da la energía mecánica que, como dijimos, se conserva. Por lo tanto, la energía mecánica siempre está representada por una línea horizontal. Bien, perfecto. También se puede comprobar que la frecuencia angular, es decir, una característica de ese movimiento, es igual a la raíz cuadrada de la constante elástica dividido la masa del cuerpo. Muy bien, perfecto. Para tratar de llevar esta analogía al oscilador cuántico, vamos a hacer alguna apreciación, algún comentario previo. En la física clásica, un electrón que está oscilando con una frecuencia angular omega, acuérdense que el electrón estamos suponiendo que gira en una órbita circular alrededor del núcleo, emite, según la electrodinámica clásica, una energía. Esa energía tiene, o ese fotón emitido, tiene la misma frecuencia que la frecuencia angular que tiene el electrón al girar alrededor del núcleo. Entonces, es razonable pensar, digamos, dentro de una lógica y para establecer alguna similitud, que cuando un oscilador armónico cuántico oscila con una frecuencia angular omega, que está dado por esta relación, para poder establecer la conexión o la similitud con la mecánica clásica, lo que está haciendo es haber una transición de nivel de energía desde un nivel a otro, y entonces en esa transición se podría emitir un fotón que tenga la misma frecuencia angular que la dada por esta formulita. Desde que la energía del fotón es h por f, entonces se puede reemplazar por las expresiones convenientes, y entonces queda que la energía del fotón, que es el producto de h por f, es exactamente igual a h barra, recuerden que h barra es h sobre 2pi, por omega. Por lo tanto, y habiendo determinado que el omega es la raíz cuadrada de k' sobre m, se puede escribir la energía que tiene, o mejor dicho, no la energía, sino la separación de energía, el salto de energía que hay entre dos niveles energéticos consecutivos que tienen este valor. Eso es lo que originalmente supuso Planck. Ustedes recuerden que en la descripción de la radiación del cuerpo negro, Planck supuso que estos osciladores armónicos estaban de alguna manera en la pared. Interactuaba la energía electromagnética, interactuaba la pared a través de de la misma manera que si la pared estuviera conformada por osciladores atómicos que podían intercambiar justamente este cuanto de energía, el fotón. Y entonces por eso él supuso que la distancia de separación entre dos niveles de energía tenía que ser igual a la energía que era absorbida por el fotón y que permitía, después utilizando el modelo de Bohr y en esa nueva interpretación, que le permitía al electrón pegar el salto a un nivel de energía consecutivo. Bueno, muy bien. Es un sistema cuántico, tiene que poder ser resuelto a través de la formulación de Schrödinger, es decir, vamos a aplicar la ecuación de Schrödinger para poder resolver este problema. Como es un sistema que tiene energía potencial, hay que introducir el modelo matemático, digamos, de esta energía potencial, y como es un oscilador armónico, la energía potencial tiene variación
parabólica, acá lo tenemos. Esta es la ecuación de Schrödinger correspondiente a el problema del oscilador armónico cuántico. Muy bien. Aquí en este caso, la situación, digamos, es similar a una caja de potencial. La diferencia es que mientras en la caja de potencial, en el pozo de potencial, las paredes eran verticales y nuestra partícula, que podría ser un electrón, estaba confinada acá, digamos, a él, acá el electrón está encerrado en una caja, entre comillas, que tiene paredes de potenciales delimitadas por la forma de la energía potencial que la está conteniendo, que le está sirviendo de límite. ¿Sí? En el oscilador clásico hay que recordar que el máximo valor de energía potencial que puede alcanzar este sistema es cuando el resorte está totalmente estirado o totalmente comprimido. Volvemos a la gráfica que mostré recién. Esto se alcanza en el punto A y menos A respecto de este eje X. En el oscilador cuántico, el comportamiento tendría que ser similar. Tendría que ser similar. ¿A dónde está esa similitud? En que cuando la partícula se está acercando al borde de ese perfil parabólico que es digamos, la delimitación impuesta por la energía potencial, la probabilidad de encontrar a la partícula tendría que tender a cero. Es decir, nosotros sabemos, esto ya lo hemos traído o lo hemos visto, digamos, cuando vimos el efecto túnel, cuando vimos el efecto o el comportamiento de una partícula ante una barrera de potencial que terminaba en el efecto túnel, que es posible, incluso también lo vimos en el caso del pozo de potencial, que es posible, desde el punto de vista cuántico, desde el punto de vista del comportamiento cuántico de la partícula, que ésta tenga una probabilidad pequeña de atravesar esa frontera y encontrarla del otro lado de la pared. Ahora, en todos los ejemplos, tanto del efecto túnel como del pozo de potencial, apenas pasamos las fronteras, para x igual a 0, para x igual a L, la función de onda decae rápidamente. Esto quiere decir que la probabilidad de encontrar la partícula fuera de la caja de potencial, cerca de las paredes, va decreciendo rápidamente a medida que me voy alejando de la pared. Bueno, un comportamiento similar también lo esperaríamos del oscilador cuántico, porque obviamente estamos con cierta similitud en el problema. Entonces, lo que tenemos que exigirle es que la solución de esta ecuación de Schrödinger tienda a cero cuando, en valor absoluto, x tiende a infinito. ¿Sí? Ok. Podemos reescribir la ecuación de Schrödinger de esta manera, y lo vamos a hacer así, porque en lugar de obtener la solución, es decir, en lugar de resolverla matemáticamente, o por lo menos mostrar cómo se resuelve matemáticamente, vamos a hacer un análisis cualitativo de las soluciones posibles que se podrían esperar. Y entonces acá tenemos justamente eso. La gráfica, los perfiles de distintas funciones psi de x, en función de x obviamente, para distintos casos posibles. Y vamos a ver cuál de ellos es el que la realidad física me exige que tiene que ser la respuesta correcta o la solución correcta para poder representar el problema físico que queremos modelar a través de la ecuación de Schrödinger. Hay que notar de que en este tipo de ecuación, si queremos que la derivada segunda de la función de onda y el término que contiene la función de onda tengan el mismo signo, este paréntesis que está acá debe tener signo positivo, para que la derivada segunda y la función tengan el mismo signo. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Esto es la condición para poder analizar qué sucede con la función de onda, o mejor dicho, qué sucede con el comportamiento de la ecuación cuando x tiende a un valor muy grande. Acá en la gráfica, tomando como valor límite el A, la máxima amplitud que se alcanza en el oscilador clásico, vemos que esa línea vertical divide a ese plano en dos regiones perfectamente marcadas.
Esta región de acá, que está comprendida entre el eje vertical y este eje paralelo que pasa por el punto x igual a A, es la zona de un medio de K' x cuadrado menor que la energía total de la partícula en el oscilador cuántico. Eso hace que este corchete sea negativo y entonces toda esta zona no sean puntos de solución posible, o por lo menos físicamente posibles, para la función de onda. A la derecha, en el semiplano que queda a la derecha de esta línea vertical que pasa por x igual a A, tenemos puntos correspondientes a un medio de K' por x cuadrado mayor que E. Y estos son puntos posibles de solución, porque entonces cumpliéndose esta desigualdad, esto hace que este término tenga el mismo signo que este término de acá. Es decir, el término de la derecha igual al término de la izquierda en cuanto a signo. Ahora bien, analicemos algunas situaciones posibles. Fíjense ustedes lo que es la curva A. Arrancando de un punto cualquiera, esta curva, a medida que x tiende a infinito, hace que la solución, porque lo que estamos viendo acá es un perfil de la función psi de x, crezca exponencialmente hacia el infinito. Esto se consigue porque la derivada segunda de psi de x respecto de x es mayor que 0, y la función psi de x, también es positiva. Entonces, para valores de x tendiendo a infinito, la solución se va rápidamente a infinito, y esto no puede ser posible o no es admisible para una representación física real de lo que sucede con este sistema. Para el caso B, inicialmente la pendiente de la función phi es negativa. Imaginemos que acá estamos trazando una recta tangente en este punto. La derivada segunda es positiva, y vemos que x, a medida que va creciendo, en algún punto cambia el valor de la pendiente, cambia el signo de la pendiente para la función psi de x. La derivada segunda sigue siendo positiva, y eso hace que cuando x tienda a infinito, la solución también tienda a infinito, lo que hace que la solución B también sea inadmisible. En el punto C tenemos otro comportamiento. La pendiente de psi de x es negativa. Imaginar que acá pasa una recta tangente. La derivada segunda, en principio, tiene un valor positivo pero muy pequeño. ¿Sí? Es positivo pero muy pequeño. Y entonces uno ve como a medida que x tiende a 0, esta solución va decreciendo, que aparentemente es lo que uno quisiera. Es decir, cuando nos vamos alejando de la frontera, la función de onda rápidamente decrece, pero el problema es que para algún punto de x la función se vuelve negativa, y entonces eso hace que esta ecuación no pueda ser la representación de esa situación física. En definitiva, y para terminar el análisis, la solución correcta vendría siendo la D, representada acá con la curva D en verde. Esta situación es para una pendiente negativa de psi de x y una derivada segunda positiva con valores ni muy pequeños ni muy grandes, para no caer en el tipo de solución AB o en el tipo de solución C. Esta evidentemente es la respuesta correcta, o es la solución correcta, es la solución buscada, porque cuando se ve claramente en la gráfica, x tiende a infinito, la solución se va haciendo asintótica, se va haciendo asintóticamente 0, que es la respuesta, el comportamiento buscado. Bueno, como decimos, nosotros no vamos a resolver la ecuación bajo estas condiciones, pero de esa solución se encuentra que la energía depende otra vez de un número n, que es el número cuántico que ya habíamos visto antes en los otros problemas, y la ecuación que me da la solución es esta de acá. N más 1/2 multiplicado por h barra por la raíz cuadrada de K' M'. ¿Esto qué me da? Esta formulita me da los valores de los niveles de energía para cada uno de los niveles permitidos o posibles en los cuales puede oscilar la partícula moviéndose en el oscilador cuántico. Hay que observar que, a diferencia de lo que sucedía en el pozo de potencial, una solución válida
también es para n igual a 0. Recordemos que en el pozo de potencial aparecía la cuantificación de los niveles de energía, pero si n igual a 0 nos quedábamos con energía igual a 0. Y eso no era admisible porque ningún sistema físico puede existir con energía 0. Porque la función de onda me da 0. En cambio aquí, para n igual a 0, la energía no se hace 0. Por lo tanto, el nivel más bajo de energía es cuando n vale 0 y el valor E sub 0, vuelvo a insistir, el valor más bajo de energía es igual a 1 medio h barra omega. Acá tenemos la representación de los primeros 6 niveles de energía para un oscilador cuántico y como vemos la separación de cada uno de estos niveles es igual a h barra por omega, que esto se ve fácilmente, digamos, haciendo la diferencia entre dos valores de dos niveles consecutivos. Bueno, acá tenemos un caso, digamos, práctico real, representa la vibración de un átomo en una estructura cristalina para el sodio, y bueno, en cuanto a valores, tomando valores, digamos, que se conocen, que se pueden medir, como por ejemplo la masa del átomo, la energía potencial y el desplazamiento relativo, entonces se puede calcular que las características o los parámetros que describen a esa partícula que oscilando dentro de una estructura cristalina, la oscilación o el movimiento es el de un oscilador armónico cuántico. Bueno, se puede hacer una comparación respecto del oscilador cuántico del clásico. Los valores de la función de onda, estos que tenemos aquí, la solución de esta ecuación de onda, de esa ecuación diferencial, para distintos valores de m, es una cosa bastante complicada, llega a través de un conjunto de funciones polinómicas llamados los polinomios de Hermite. Cada función de Hermite tiene se arma, digamos, se construye con una función exponencial multiplicada por un polinomio en x, donde los polinomios de x son justamente los polinomios de Hermite. La función de onda más sencilla en cuanto a su escritura, correspondiente a n igual a 0 y una energía E sub 0, es decir, el nivel fundamental o más bajo de energía en el cual puede estar una partícula que se mueve en un oscilador cuántico, es esta función de onda correspondiente. Aplicándole la condición de normalización que ya habíamos visto antes, llegamos a esta expresión de acá. ¿Sí? Y entonces esto que está acá me permite encontrar el valor de C, de esta constante de proporcionalidad. Y eso me permite entonces reemplazar conociendo el valor mínimo de energía, lo podemos reemplazar en las expresiones anteriores y llegar a esta expresión de acá. Acá lo que estamos diciendo es que la energía potencial de ese oscilador newtoniano es exactamente igual a esta expresión, que es la expresión de energía para un oscilador cuántico. Acá se puede ver de que hay algo de penetración en la función de onda, pero esto más que nada se ve cuando uno resuelve la ecuación. Cuando uno resuelve la ecuación y hace la gráfica, se encuentra con estas cosas de acá. Lo que tenemos acá en verde es la función de onda correspondiente para cada valor del número cuántico. Los límites de estas líneas verticales A y menos A, que pasan por A y menos A, son los límites del oscilador cuántico con este contenido de energía, N0, N1, N2, N3, es decir, sacado de esta formulita de acá. Entonces uno ve cómo la función de onda no se anula en la frontera clásica, es decir, acá tenemos que entender lo que hay cierta penetración de la partícula que se está moviendo con un movimiento oscilatorio armónico cuántico, una penetración de las paredes, digamos, de ese pozo de potencial, por decirlo de alguna manera, en forma parabólica, que es el perfil de la energía potencial, y otra vez, la información de la función de onda hay que leerlo en términos de probabilidad.
si graficamos el módulo al cuadrado de la función de onda, aparecen estas curvas en verde que justamente están marcando las zonas donde tengo mayor probabilidad de encontrar a la partícula que se está moviendo como un movimiento oscilatorio armónico en un oscilador cuántico, y lo que está en azul es la distribución de probabilidad correspondiente al movimiento newtoniano, al movimiento clásico. Si esa partícula se moviera como un oscilador con las características de un oscilador clásico, la mayor probabilidad de encontrar esas partículas estaría dada por los picos de esta curva de azul. En el cuántico, obviamente, que la característica es distinta. Sin embargo, hay que notar que a medida que el n aumenta, la función de onda clásica se asemeja a la función de onda cuántica, ¿no? Fíjense ustedes que para un oscilador cuántico en n igual a 3, la función de onda es esta que está aquí marcada en verde, y la probabilidad que tengo cerca de la pared, en algún punto cercano a la pared, tanto para el oscilador cuántico como para el oscilador clásico, se igualan. Y a medida que me voy acercando más a la pared, mientras que el sistema cuántico, la probabilidad de encontrar la partícula va siendo cada vez más pequeña, en el oscilador clásico va aumentando. Pero, nuevamente, fíjense ustedes que si n es igual a 10, la función de Schrödinger, mejor dicho, la función de distribución de probabilidades, que es el cuadrado del módulo de la función de Schrödinger para n igual a 10, se asemeja bastante a la distribución clásica o al comportamiento clásico que está marcado por la función de distribución para el oscilador clásico. Bien, perfecto. Bueno, este comportamiento, digamos, se puede ver podemos avanzar un poco más en este desarrollo si consideramos que haciendo un paralelo con el oscilador clásico, cuando tenemos el máximo desplazamiento para esa partícula, que se va a hacer cuando X valga más A o menos A, en ese punto la energía cinética vale 0 y la energía potencial es máxima e igual a la energía mecánica total, y en el caso clásico es un medio de K por A al cuadrado. Ahora bien, cuando la partícula pasa por X igual a 0, tenemos justamente el comportamiento contrario. La energía potencial se hace 0, la energía cinética es máxima y en el caso clásico será un medio de m v máximo al cuadrado. Si hacemos el acople, digamos, la comparación con el sistema cuántico, donde sabemos que la energía está dada por un medio de h barra omega, entonces esta expresión la igualamos y obtenemos esta expresión de acá. De acá se puede obtener el valor de A, el valor que me permite encontrar la máxima amplitud, el máximo desplazamiento, en función de parámetros, digamos, de parámetros cuánticos. Tenemos el valor de A, al tener el valor de A, planteamos la igualdad con la energía cinética y la energía potencial máxima, podemos encontrar esta fórmula que me permite calcular el valor máximo que alcanza la partícula cuando se desplaza en estas condiciones. El momento lineal máximo está dado por esta ecuación de acá, que es muy fácil de entender, y acá entra a jugar el comportamiento cuántico. Si la partícula forma parte de un sistema cuántico, tiene que ser descrita a través de la mecánica cuántica, entonces tiene que cumplirse el principio de incerteza de Heisenberg. Tomando la indeterminación de la posición como A dividido raíz de 2 y la indeterminación en la cantidad de momento lineal como P máximo dividido raíz de 2, es decir, lo que estamos calculando son las desviaciones estándar de estas magnitudes. Entonces, al hacer el producto de los dos, encontramos que el producto de la indeterminación en la posición por la indeterminación en la cantidad de momento lineal justamente es igual a h barra sobre 2, que es el límite inferior que postulaba el principio de incerteza para el producto de esas dos cantidades, la indeterminación en la posición y la indeterminación en la cantidad de movimiento.
Bien, este producto es igual al permitido, vuelvo a repetirlo, porque en general es menor o igual. Y entonces este sistema cuántico, digamos, es una descripción válida, puesto que corresponde al límite fijado por el principio de incerteza. Si en algún momento la energía hubiese sido menor que un medio de h barra por omega, este producto evidentemente hubiera sido menor que h barra sobre 2. Y entonces eso habría violado el principio de incerteza y consecuentemente ese sistema cuántico no puede existir. Esto es, digamos, el razonamiento que nos lleva a decir la mínima cantidad de energía posible tiene que ser un medio de h barra por omega. Acá tenemos una aplicación sencilla, práctica, real. Lo que estamos viendo en esta gráfica es la representación de la variación de la energía potencial en función de la distancia radial para dos átomos correspondiente o conformando una molécula diatómica. La distancia R es la distancia de separación entre estos centros atómicos y hay que notar, vuelvo a insistir, estamos mirando la curva en azul, que tenemos un mínimo de la curva para un cierto valor de R llamado R sub 0. Esa es la condición de mínima energía potencial, que es la condición de equilibrio. Es decir, si los dos átomos están ubicados a esa distancia R0, su energía potencial es mínima y entonces la molécula es estable. Hay que fijarse también que cuando esta distancia es menor que R sub 0, la energía potencial rápidamente comienza a crecer. Y eso significa que es más inestable la situación, es más inestable para esa molécula. Si R comienza a aumentar, es decir, R es la distancia, vuelvo a insistir, de separación entre los dos átomos, esta energía potencial tiende asintóticamente hacia un valor de energía infinito, que es la energía que tienen cuando la molécula se disgrega, se separa y se rompe, es decir, ya no hay más conexión, no hay fuerza de atracción entre esos dos núcleos y entonces la molécula se rompe. Evidentemente, si nosotros decimos que el movimiento de los dos átomos en ese sistema diatómico, en ese sistema molecular diatómico, tiene un movimiento oscilatorio armónico, esta suposición o esta hipótesis está respaldada, digamos, por el hecho de que la variación de energía potencial entre ciertos límites de R, entre ciertos valores de R, recuerda el perfil parabólico de la energía potencial que tenía el oscilador armónico cuántico ideal que estamos estudiando, que estamos viendo acá. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el movimiento de los dos átomos que conforman esta molécula diatómica, moviéndose alrededor, con movimiento armónico simple, alrededor del punto de equilibrio, de la distancia de equilibrio R0, el movimiento es muy similar, muy similar, al movimiento de un oscilador armónico cuántico, porque hay que observar que el perfil, tanto de la variación de energía potencial real como la ideal o la aproximada, pegan perfectamente. A medida que la distancia de separación va siendo más chica o más grande, los perfiles se van separando y entonces ya el movimiento es más complicado. Pero en un entorno reducido alrededor de R0, el perfil de la energía potencial son casi similares. El movimiento que tiene este sistema diatómico es el de un movimiento armónico simple. Muy bien, y con esto entonces terminamos este video y este capítulo.